Hola, muy buenas noches. Bienvenidos un miércoles más aquí al segundo acto de Teatro Crítico. Si yo les hablo de la Ley 52/2007, solo a los más meticulosos les dirá algo, pero si les digo que estoy hablando de la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, probablemente ya todos ustedes habrán caído en la cuenta de que estamos hablando de lo que comúnmente se conoce como la Ley de Memoria Histórica. No vamos a hablar de la ley en concreto, sino que vamos a hablar de la memoria histórica en general. Y para charlar sobre este tema contamos con la presencia de ya rostros conocidos por ustedes, don Tomás García López, buenas noches, don Tomás. Buenas noches. Don Marcelino Suárez Ardura, buenas noches. Hola, buenas noches. Y don Javier Delgado, buenas noches a los tres. Bueno, la primera pregunta que hago es siempre la más grosera. ¿Qué es la memoria histórica, don Tomás? Empezamos por usted. Bueno, muy bien. Yo empezaría haciendo una exposición muy breve acerca de, vamos a entrar de lleno a lo que sería el núcleo filosófico de este concepto, que más bien nosotros vamos a considerar como pseudoconcepto, precisamente por su oscuridad, por su confusión, por su naturaleza espúrea. En principio, este término, este pseudoconcepto, nos sugiere las siguientes notas distintivas. Primero, como que pudiera existir una especie de archivo indeleble de la historia insertado en una especie de sujeto abstracto, porque naturalmente la memoria tiene que estar ubicada en un sujeto, y este sujeto abstracto pues es prácticamente la humanidad y entendida como progreso global, con lo cual este concepto nos hace desembocar de nuevo en la teología krausista. Estamos de nuevo en uno de esos conceptos, como muchos otros, que desembocan en la teología krausista. Y además este concepto de la memoria histórica sugiere también otra noción igualmente espiritualista, que es la noción de genio maligno, artero, que es capaz de ocultar este archivo a aquellas mentes que son débiles y que tienen una memoria muy débil, y por tanto pues hay que vivificarlo, diríamos en teoría agustinista, hay que iluminar a esas mentes que no recuerdan, que no tienen esa capacidad o esa posibilidad. En principio, por tanto, se trata de un pseudoconcepto que hay que analizar desde esta perspectiva. Porque desde la perspectiva materialista que nosotros mantenemos, el término memoria o el término olvido es una categoría psicológica, son términos psicológicos que solamente pueden entenderse pues desde la memoria episódica de una trayectoria biográfica, y por tanto hace referencia a individuos singulares que tienen sistemas nerviosos. Por tanto hay memoria cuando hay sistema nervioso y cuando hay sujetos singulares. Esta es una primera acepción. Por tanto la historia no tiene memoria, como vamos a defender aquí. Una segunda acepción importante que sí que podríamos traer a este debate es lo que podríamos llamar memoria semántica, que está expresada de forma magistral por vez primera en el diálogo platónico, el Menón, la doctrina de la anamnesis. Es decir, que nosotros podemos recordar si disponemos de un lenguaje. Muy brevemente, pues decirles que en este diálogo, el Menón, Sócrates demuestra a los allí presentes, entre los cuales está pues el indómito Ánito, que luego pues participa en su denuncia y en su ejecución, pero ante Menón demuestra que un joven, un niño de entre 8 y 12 años, pues es capaz de resolver un problema geométrico que plantea también una cuestión de tipo aritmética, es decir, es construir un cuadrado que es el doble de otro que ha sido dibujado por Sócrates en la Tierra, pero resulta que el lado de ese cuadrado pues tiene que ser la raíz cuadrada de 8. Como resulta que los números irracionales no se pueden tratar en aquella época, pues entonces hay una salida que es el teorema de la diagonal. Es decir, la memoria semántica nos permite, dominando el lenguaje, porque es lo primero que hace Sócrates cuando entra en este juego. Es decir, este niño habla griego y lo que dice esencialmente es, o sea, no habla una lengua pues bárbara, o podríamos decir o familiar, no, habla griego. Tiene que, para que haya memoria semántica tiene que haber pues eso, un lenguaje con densidad conceptual.
Por tanto, hay memoria como una categoría psicológica, hay memoria semántica como un proceso de anamnesis cuando se domina un lenguaje y se puede llegar a verdades objetivas como este teorema de las diagonales. Pero entonces la historia no es memoria, es fruto del entendimiento, porque es una ciencia, y esta es la otra parte de la que vamos a hablar aquí. Es una ciencia, y entonces la historia es fruto del entendimiento, en tanto cuanto pues tiene que interpretar acontecimientos, convertirlos en hechos, reconstruir, ordenar, y solo así podemos entender las cosas de la historia. Sin entendimiento no hay posibilidad de entender la historia. Y entonces la memoria es una categoría psicológica, sencillamente. Don Marcelino, don Tomás ha dado unas pinceladas generales, sí, ¿verdad? Que estoy segura que luego vamos a profundizar en ello sobre la memoria histórica, pero me he hecho un poco de cotilla y he visto que tiene encima de la mesa la ley que he mencionado antes. En el contexto de la ley, ¿cómo se definiría la memoria histórica? Bueno, la memoria histórica, la ley que vamos a llamar así, para entendernos, de memoria histórica, sí, es una ley que consta de una exposición de motivos, un articulado, tiene unos 22 artículos, hay 8 disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y 2 disposiciones finales. Eso sería la estructura formal de la ley. Pero la memoria histórica, tal como es concebida aquí en la ley queda acotada a un periodo histórico concreto, histórico de la historia de España, por supuesto. Entonces, este periodo pues acota la guerra civil y acota el periodo franquista. Por lo tanto, la memoria histórica se refiere, aquí ya memoria histórica, según los autores, se está refiriendo a ese periodo de la guerra civil. Pero en todo caso hay que tener muy en cuenta la argumentación de Tomás, porque precisamente cuando se está refiriendo a este periodo concreto que tendrían que estudiar los historiadores, memoria histórica está siendo una especie de hierro de madera o de nieve frita, y por los argumentos que ha dado él. Primero porque aparece el concepto psicologizado. La historia que estudia la guerra civil tiene que tener en cuenta todas las perspectivas y todas las variables, todas las instituciones que concurren a la hora de explicar los hechos históricos de este periodo. La memoria histórica nunca puede ser una memoria personal. No puede existir un personaje como aquel que describía Borges en Funes el Memorioso, un personaje que tenía una memoria tan extraordinaria que era que para recordar 3 minutos tenía que recordar los 3 minutos completos de su vida. Porque claro, eso es una contradicción en los términos. Para volver a recordar la memoria personal hay que vivir todo eso. Y eso es prácticamente imposible. Lo que están es, digamos, desde el punto de vista ideológico, están colando una construcción, pues una construcción falsa, a todas luces ideológicas, etcétera, ¿no? Y eso sí que se va desprendiendo muchas veces de la ley, para volver otra vez a la ley. Porque la ley, por ejemplo, en algunos apartados, acude al concepto de memoria democrática, ¿no? Aquí se está suponiendo que, en concreto, que existe un periodo en la historia de España, que es el periodo democrático, y que este periodo democrático debe coadyuvar a recordar todos esos hechos que se valoran negativamente del pasado, pero resulta que quienes precisamente serían de alguna manera los adalides que tienen que ayudar a recordar esto, no pueden recordarlo como memoria de sus posturas democráticas, porque justamente en los periodos de la guerra civil o en los periodos del franquismo, por lo que luchaban por el franquismo no era para instaurar una democracia. Yo creo que estará de acuerdo totalmente Tomás, pues por ejemplo dentro del PC, si se luchaba contra el franquismo era para derrumbar el franquismo, pero para instaurar un régimen de carácter socialista, y eso es todo menos un régimen democrático liberal o democracia de derecho. Por lo tanto, aquí la memoria democrática es una cosa ad hoc, pero que además es falsa, porque no puede. Bueno, yo mismo recuerdo en la fiesta que se celebraba en Madrid del Partido Comunista de España, de asistir a algunos de las celebraciones y ver los diferentes stands de cada una de las representaciones internacionales de China, de Rusia, de Yugoslavia, etcétera. Y lo que defendía el Partido Comunista, estoy hablando, claro, de
de la época ya de la transición, lo que defendía el Partido Comunista no era precisamente la democracia, sino la democracia como un paso para el comunismo. Y por lo tanto, ¿de qué memoria democrática están hablando aquí cuando hablan en esta ley? ¿Quiénes la defienden? Aunque bien es cierto que Izquierda Unida aquí pues no vota a favor de la ley, ¿no? Pero podíamos acudir a gente que pertenece hoy día al PSOE y que en su momento pertenecieron al PC. ¿Saben? Por lo tanto, ahí empieza a verse contradicciones, hilvanando toda la urdimbre de la ley. Sí. Yo por conectar un poco las dos intervenciones de Tomás y Marcelino, que me parecen estupendas, el concepto de memoria histórica, ¿no? Ese sintagma tan extraño que decía Marcelino, que puede ser como hierro de madera o nieve frita, ¿no? Sus orígenes yo los encuentro, pues, lo ha expresado Gustavo Bueno en su libro Zapatero del pensamiento de Alicia, en el canciller Bacon. El canciller Bacon, Francis Bacon, para muchos el padre de la ciencia y del método científico moderno, aunque eso sería muy discutible, ¿no? Habría que dedicar casi un programa de los nuestros para discutir eso. Dividió las facultades del alma, es decir, del sujeto, en tres, y a cada una de ellas les adjudicó una facultad científica, ¿no? Al entendimiento, las matemáticas y la filosofía, a la imaginación, la poesía o el arte, y a la memoria, la historia. Entonces esta ocurrencia, ¿no? Quedó fijada para toda la civilización occidental cuando Diderot y D'Alembert la colocaron en la enciclopedia del siglo XVIII, la primera enciclopedia en francés. Entonces eso queda ahí funcionando, esa idea extraña, memoria histórica. Realmente, como ha explicado Tomás muy bien, la historia no tiene que ver con la memoria es algo de los individuos, de los sujetos, no hay memoria colectiva ni memoria histórica. La historia es otra cosa. La historia es una disciplina científica que tiene que ver con la reconstrucción de las actividades de los sujetos a partir de documentos y de monumentos, y no tiene que ver con memorias ni con recopilación de testimonios, ¿no? Entonces la historia no tiene que ver nada con la memoria, pero en nuestra tradición pues ha quedado esa metáfora ahí por esclarecer, ¿no? Y esta es una de las labores que tenemos aquí hoy, ¿no? Esclarecer un poquito esto. Entonces la cuestión es que esto, que son unas críticas que Gustavo ejerció en un artículo en la revista digital Catoblepas y en un libro llamado Zapatero del pensamiento de Alicia, y son unas críticas dirigidas contra los proyectos de ley, en los que sí aparecía esa metáfora memoria histórica. Pero de hecho en la ley aprobada el 27 de diciembre o el 26 de diciembre de 2007, hace muy poco, no aparece ese sintagma ya. No aparece el sintagma memoria histórica. Eso les iba a comentar, porque en esa ley hablan de memoria personal y familiar, de reparación moral, etcétera, etcétera, pero memoria histórica... Memoria democrática también. Aparece, como ha comentado Marcelino, lo han sustituido, lo han barrido, quizá, yo no sé, me gustaría pensar que sí, que es a raíz de las críticas aparecidas en Zapatero y en Pensamiento de Alicia. Me gustaría pensar que sí, que estos señores de nuestro gobierno pues de vez en cuando leen algún libro y actúan en consecuencia, me gustaría pensar que sí, o simplemente es una forma de blindarse ante una crítica que recibieron, también puede ser eso simplemente, pero parece ser que algo influye en el sentido de que eso ya no está. Eso sí, han encontrado unos sustitutos, unos sucedáneos, que los ha mencionado Marcelino, memoria democrática, memoria colectiva, también mencionaba Tomás, que seguramente son igual de confusos, pero que ya no se les puede atacar de la misma manera, seguramente, ¿no? Sí, yo querría incidir en el análisis de la ley. Concretamente, es cierto lo que dice Javier, pero yo quería matizar lo siguiente, que yo... Es decir, perdóname, Tomás, por aclarar el sentido de la cuestión, cómo se materializó esto, y es que al final ni Izquierda Unida, ni Esquerra Republicana de Cataluña, ni nadie votó a favor de esta ley, de la memoria histórica, que eran solo los instigadores del proyecto. Y nadie votó a favor de esta ley. Y es porque quizá al final quedó edulcorada. El por qué quedó descafeinada y le quitaron esta fuerza, en principio, que parecía tener, eso es quizá lo que también podríamos analizar o ver por qué. Porque el propio Partido Popular votaba a favor de los artículos, aunque luego votó en contra de la ley, cuando estaban redactando el proyecto. Votaba a favor de los artículos, el propio Partido Popular también. Yo sencillamente querría hacer un pequeño contraste entre el texto actual, vigente, la ley que ha mencionado Sharon,
Y el borrador que llegó al Consejo de Ministros el 28 de julio del 2006, donde sí que aparece ese sintagma. Y además con un sentido que realmente pues, recuerda a la implantación de cualquier religión. Fíjense que en la exposición de motivos, y esto realmente estaba en su manera de concebir las cosas, dice lo siguiente, al final, y quiere contribuir a ello, por último, con la convicción de que no es tarea de la ley o de las normas jurídicas en general fijarse el objetivo de implantar una determinada memoria histórica. Entrecomillado. Entrecomillado. Y luego, en el texto oficial, pues la palabra memoria histórica queda sencillamente reducida a memoria colectiva. No es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva. Es decir, que hay una corrección. Pero, sin embargo, la ley, el artículo 22 de la ley, sí que contiene el sintagma. Lo contiene. El artículo 22, vamos a él. El artículo 13, el artículo 20, 21, 22. El artículo 20, perdón. El artículo Creación del Centro Documental de la Memoria Histórica. Es el artículo 22. Sí, el artículo 22. Pero referido referido al centro, no al concepto. Exacto. Ya, pero un centro... Sí. Un centro que tiene esa denominación, es decir, que la idea de memoria histórica, además, precisamente, remite precisamente a la realización de un centro documental. O sea, que hay documentos de memoria histórica o de memoria colectiva. Bueno, no es otra cosa, es el Archivo General de la Guerra Civil. Este famoso que se llevaron a Barcelona, etcétera, cuando... Otra de las contradicciones, precisamente. ¿no? Que, por cierto, como anécdota, les diré que está situado en la calle Expolio, y no digo más. Sí. Pero no es el artículo 20, precisamente. Creación del Centro Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil. Sí. Con conjunción copulativa, las dos cosas. Pero en realidad lo absorbe. Claro, en realidad lo absorbe. No, porque es conjunción copulativa. Sí, pero cuando lo explica el contenido, dice que estará dentro del centro de la memoria, estará el archivo. Pero mi tesis es que la noción esta de memoria histórica no la han olvidado. Es decir, no, está disuelta, por supuesto. Funcionando. Está disuelta. Y la ponen en conjunción con el archivo, que ya existe desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y entonces ahora lo añaden, esta noción de un centro documental. ¿Pero qué es eso? De una memoria colectiva. Como dicen los inspectores de educación, es el espíritu de la letra que está alimentando a toda la ley. Claro. El pseudoconcepto de memoria histórica, ¿no? Y sí que es cierto que queda disuelto, pero está funcionando en memoria democrática, en memoria personal, en memoria colectiva, etcétera, ¿no? Y además hasta el punto de que pretende ser adscrita a las generaciones de las que habla sin nombrar generaciones, de las que habla el articulado, ¿no? Porque los beneficiarios después de esta ley de la memoria histórica, bien mediante reconocimientos o bien mediante subvenciones, etcétera, etcétera, van a ser pues o bien los represaliados o bien sus familiares o allegados, etcétera, etcétera, hasta los nietos. Eso es. Y eso es muy interesante para valorar o, digamos, aquilatar un poco el contenido ideológico que tiene la ley y lo que, a mi juicio, en el fondo persigue. Y que hay que porque la ley creo que hay que entenderla en el contexto de la democracia española, en el contexto de la democracia de mercado pletórico y en el sentido de mantener pues una especie de llama encendida entre las generaciones, entre las distintas generaciones, para poder enganchar con el voto, para poder enganchar con los discursos de determinados partidos y con el voto. Esto lo dejaría para el final. Está claro. Mira, yo un segundo solo. Yo creo que, porque queden ciertas posiciones claras, yo creo que muchos contenidos de esta ley no podemos estar ninguno en contra, ¿no? Y de eso, en cierta medida, se valen. Quiero decir, estas leyes... Pues, ¿quién puede estar en contra de que alguien que murió o estuvo en la cárcel o tal pueda tener una excepción fiscal o pueda tener... Claro, pero aquí lo que se impugna es la ocultación con el concepto de memoria histórica. Exactamente. Y que se hagan en el nombre de ese tipo de conceptos oscuros. Que se haga en el nombre de fulanito de tal. Porque lo que oculta... Ese actuar en nombre de esas ideas tan elevadas, lo que oculta son unas intenciones que luego entramos en ellas. Esto es. Bueno, sí, cuando quieras. Pero lo que se ocultan son las intenciones de ellos al tener esta ley en la mesa, al aprobarla. Yo quería poner sobre la mesa ciertos efectos perversos de esta ley, y
El primero de ellos, precisamente, al querer ellos quitar del articulado ese de la intención de motivos, ¿no?, la idea de memoria histórica y dejar exclusivamente el concepto de memoria personal y familiar, parece como que la ley estuviera actuando como una suerte de función psiquiátrica, como que hay personas que han perdido la memoria, es decir, que tienen amnesia en una palabra y que tienen que ser tratadas, pues eso, de forma médica, de forma psiquiátrica, de forma psicológica, y lo reducen a ello realmente. Luego, por otro lado, lo que dice Javier, efectivamente, hay, además de utilizar el concepto de reparación, reconocimiento, que todo ello pues tiene que ver con esto que hemos dicho ahora mismo, de la memoria personal y familiar, tiene un conjunto de artículos, aquellos que van del 5 al 10, que hace referencia a las prestaciones, a las indemnizaciones. Sí. Muy bien, pero esto no es nada nuevo, porque ya existía desde el gobierno de la UCD, de Felipe González, de Aznar, que ya tienen unas legislaciones que recogen precisamente ahí le puedo ayudar yo. Estos asuntos. Un inciso para es que quiero apuntar una cosa que dice pero Tomás. luego se me tiene que dar otra vez la palabra porque hay otro efecto perverso de la ley. Con respecto a las indemnizaciones, desde 1979 hasta el 2005, en total se han dado más de 5 millones de euros en indemnizaciones. Claro. Y entonces solo a particulares. Claro. Al margen están pues la restitución de inmuebles a distintas instituciones, sindicatos, partidos políticos, etc. Entonces a mí lo que me parece indecente, realmente indecente, es que se quieren colgar la medalla de que ellos son los que han reparado, los que han hecho las prestaciones o indemnización. Esto está en la mentalidad de todos los españoles después de lo que sería la concordia entre los españoles. Es decir, que esto es una cosa que no es nada nuevo, claro. No hay ninguna novedad ahí, no hay ninguna novedad. Y ya finalmente terminaría diciendo que lo relativo a lo que es la limpieza de los símbolos y de los monumentos, el artículo 15, pues esto... De eso vamos a hablar un poco más. Desde luego, yo ya adelanto que eso provoca también otro efecto perverso, que es la damnatio memoriae, es decir, daño a la memoria. Es decir, porque al borrar ciertas inscripciones, ciertos nombres, pues estamos dañando a los individuos singulares que tienen que conocer la historia. Es una ley del olvido, en una palabra. Claro, esta es la cuestión. Precisamente, y eso sí que se puede mostrar, el artículo 5 de la ley dice... Mejora de las prestaciones reconocidas por la ley del 79, estoy saltándome cosas, ¿no?, de reconocimiento de pensiones, asistencia médico-farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, este artículo 5 está claramente enfocado ya no tanto a restituir la memoria, sino a restituir cierta memoria borrando otra, es decir, borrando que fue en el año 79 cuando por primera vez se intentó restituir la... Claro. Y esto aparece aquí clarísimo. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de mejorar o simplemente porque se trata de borrar la otra, de no reconocer que otros que podrían estar en el otro polo político, pues ya lo hicieron igual que nosotros. Entonces se trata de rememorar borrando, olvidando, a mi juicio. Sí, no, desde luego que el sentido de este tipo de leyes siempre es borrar lo anterior, ¿verdad? Pero aquí se riza el rizo, como estáis diciendo. Sí. Entonces lo que se hace es apuntarse el tanto como si esto hubiera ocurrido ahora, como ha explicado Tomás y Sharon. Y en lo que luego hablaremos de la retirada de símbolos pasa exactamente lo mismo. Yo recuerdo mi memoria histórica, ¿no?, que en Madrid, yo siendo un crío, como las calles General Mola pasaba a llamarse Príncipe de Vergara, o las calles como ahora va a ocurrir aquí también en Oviedo, que se les va a cambiar nombres a las calles en virtud de esta ley, ¿no? Las calles ya cambiaron sus nombres, claro que no lo hacían los ayuntamientos, en Madrid, Tierno Galván, tal... aquí pues no se hizo, pero ahora se va a hacer. Pero que se llevan haciendo un montón de cosas y de medidas y ahora el PSOE actual quiere apuntarse el tanto como habéis dicho, está claro. Bueno, pues tenemos que hacer una pausa para publicidad y a la vuelta de publicidad hablaremos de los símbolos franquistas, hablaremos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y de un montón de cosas que tenemos por aquí encima de la mesa y que seguro les van a interesar. Hasta ahora.
Buenas noches de nuevo. Estamos en Teatro Crítico y hablamos esta noche de memoria histórica. Durante la pausa de publicidad hemos estado hablando, Marcelino nos ha estado comentando un anuncio de un partido político para estas próximas comicios generales del 2008 en España, de Izquierda Unida, a propósito de la memoria histórica, un niño de 9 años cuya memoria no creo que llega a 1936, claro, pero sí. Nos lo explica don Marcelino. No, es muy sencillo, ¿no? Es un anuncio de Izquierda Unida en el que al final del spot pues aparece un niño con la bandera republicana diciendo que también tiene memoria, ¿no? Y que no olvida, ¿no? Entonces esto a mí me recordaba, claro, esto pues raya, pues no sé, el delirio, porque ¿cómo se puede decir que un niño tiene memoria? Podrá tener memoria histórica, claro, podrá tener memoria personal o familiar, pero esto hay que entenderlo en el contexto casi todavía guerra civilista, ¿eh? Es decir, porque parece ser que es eso lo que pretenden recordar. A mí me trae a la memoria, y ahora sí que digo a la memoria, porque como yo soy de Pola de la Viana, pues ocurrió en Pola de la Viana pues un conflicto ciudadano con algunos grupos políticos, y allí precisamente el mismo partido político del que estamos hablando sacaba una propaganda diciendo pues que no olvidarán y que no pasarán, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el contexto es un contexto casi guerra civilista el que lo está situando, y que vamos... Ese es un matiz. A mí se me ocurre otro que ahora mismo me ha venido, precisamente comparando ese niño con el niño del Menón. O sea, se me ocurre hacer una comparación que me parece que... A mí me parece que esta gente que ha elaborado este cartel, digamos que ha tenido un eclipse de sinderes, es decir, de sentido común. Es decir, al ver ese cartel, ¿cómo es posible que un niño de 8, 9, 10 años sea capaz, pues eso, de olvidar algo que no ha visto? Porque no está dentro de su biografía y por tanto, pues él no puede recordar eso, vamos, en una palabra. Y para recordar eso, pues tiene que echar mano de los conceptos, es lo que hemos dicho antes, vamos. Si tú quieres realmente tener una análisis, podríamos decir, científica de esos acontecimientos, pues tienes que tener una teoría de la guerra, una teoría del Estado, una teoría sobre España, y entonces eso, evidentemente, pues es análisis. Eso es precisamente lo que Sócrates pudo realizar con aquel muchacho que conocía la lengua, y ahora también habría que pensar, claro, que este niño de 8 años hable español, porque si no habla español pues también lo tendrá más complicado, ¿verdad? Si por ejemplo habla euskera solo, pues entonces la cosa ya se complica enormemente para la reconstrucción conceptual, en una palabra, vamos, esta es la cuestión. Sí. Y bueno, al hilo de este cartel que ha sido comentado, pues yo ya prácticamente creo que habría que pasarse al otro gran apartado, al otro gran tema. Entonces, ¿cómo interpretar esta memoria histórica desde una teoría de la historia? Esta es la idea que yo propongo. Un segundo, ahora. Tomás, si me permites hablar un poco del cartel también, que yo también claro, lo he visto aquí, quería también dar una idea que quizá es un poco difícil, pero voy a intentar expresarla rápidamente y creo que vas a enganchar perfectamente con lo que has dicho de la historia y demás. La cuestión que yo veo es que el niño saca la bandera republicana o de la Segunda República y dice yo tengo memoria. Tal como yo lo veo, lo que quiere más o menos decir es... Podía sacar la de la primera. Claro, o la de los tercios de Flandes. Claro. Lo que quiere decir es yo sé quién soy, sé de dónde vengo y estos son los míos. De alguna manera, ¿eh? Eso es lo que se está definiendo. Eso es una bandería. Es decir, pero se está definiendo. Y el problema es... ¿Qué tiene que ver Izquierda Unida de hoy con los comunistas de la Guerra Civil? ¿Qué tiene que ver el PSOE de hoy con el PSOE de la Guerra Civil? Es decir, si hay unas relaciones que nosotros llamamos isológicas, es decir, que simplemente hay un parecido, unas analogías, o son relaciones sinalógicas, digamos, de contigüidad esencial. Es decir, si es el mismo PSOE, el de Largo Caballero y el de Zapatero. Es el mismo en sus ideas, en su esencia, digamos. O simplemente se le parece por unos rasgos muy genéricos. Y lo mismo con el niño y los comunistas. Yo me atrevo a decir que es simplemente isológica la conexión. Por una razón muy sencilla que hemos expuesto aquí, yo creo, en varios programas. Es que simplemente, por decirlo muy rápidamente para que la gente lo entienda, el Partido Socialista no es marxista, no es socialista, prosoviético, como lo era en la Segunda República hoy. No puede serlo.
es otra cosa, que hemos dicho muchas veces, kantiano, krausista, lo que sea, ¿no? Pero no tiene que ver... Tiene que mantener la llama encendida. Sin embargo, hace una apariencia de sinalogía. Hay una apariencia en ese anuncio, con el niño y la bandera. Y hay unos intereses ahí, seguramente inmediatos y prácticos, que es conseguir votos de unas determinadas banderías, como las ha calificado Marcelino, es decir, unos abuelos que son los víctimas del franquismo y la guerra civil, que quedan pocos, son muy ancianos, pero que todavía votan y que son unos cuantos, como unos cuantos son los homosexuales, como unos cuantas son las mujeres. Y los hijos de esos y los nietos de esos. Exactamente. Entonces, recordemos al abuelo de Zapatero. Bajo una apariencia de sinalogía que solo esconde la misma etiqueta, PSOE, lo que se pretende es resucitar el pasado para sacar unos cuantos. Extenderse sustancialmente cuando realmente es decir, hacia el pasado, hacia el futuro. Y además un pasado, si me permiten, que probablemente en muchos casos no se ajuste a la completa realidad. Y les leo del diario de sesiones del 15 de septiembre del 2005, ¿verdad? A propósito de la ley que pedía la restitución de los documentos del archivo de Salamanca a Cataluña. En la intervención de la señora Navarro Casillas, de Izquierda Verde, dice: imagino que muchos de los diputados del PP no entenderán esta reivindicación porque sus familiares pertenecen al bando de los vencedores. No están en fosas comunes. Y en el diario de sesiones se recoge que un diputado dice: ¿pero qué dices? Porque efectivamente se está vendiendo probablemente... Dígame, don Marcelino, dígame. Es curioso, ¿no? Porque dice, precisamente en esos documentos que se llevaron a la comunidad autónoma catalana, pues dice el artículo 20, el punto 2, el apartado A, dice: a tal fin y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine, se integrarán en este archivo todos los documentos originales o copias fidedignas de los mismos referidos a la Guerra Civil de 1936-39 y a la represión política subsiguiente, sitos en los museos, bibliotecas o archivos de titularidad estatal, en los cuales quedará una copia digitalizada de los mencionados documentos, menos en el archivo de la Guerra Civil, donde queda la copia digitalizada que se llevaron a la comunidad autónoma del País Vasco. Es curioso, ¿no? Porque la ley, claro, es... Bueno, ahora si me permiten, habíamos... Dígame, don Tomás. Perdón, ya dejo a Tomás que intervenga, que simplemente sobre lo que he dicho antes de la sinología y la isología, sobre si son los mismos que en la guerra o no. Simplemente que ellos sí se presentan, el PSOE e Izquierda Unida, como los herederos del bando republicano, pero no solo eso, identifican a los otros con los franquistas. Eso es. No solo dan la apariencia de sinología con su propia esencia pura de izquierda, sino que también la proyectan sobre el contrario y siempre argumentarán que el Partido Popular es la derecha franquista. Pero es muy difícil mantenerlo cuando vas a estudiar los hechos históricos. Y sus apellidos y sus genealogías. Claro, porque aquellos mítines radiofónicos de Dolores Ibárruri, que escuchaba todo el mundo por la radio, pues el telón de fondo era la Unión Soviética, no era la democracia de España. El telón de fondo de los mítines de Carrillo y de Dolores Ibárruri no era la democracia liberal occidental, la democracia liberal burguesa. Y por lo tanto, cuando hablan de memoria democrática, la historia dice otra cosa. Cuando recordamos los textos, cuando recordamos las manifestaciones, recordamos o tenemos presente los documentos de las manifestaciones, etcétera, etcétera, entonces las cosas cambian y no se puede hablar de memoria democrática. Eso a mí me parece que está claro desde una perspectiva histórica, ¿no? Entonces yo ahora querría tomar la palabra para ver si en muy pocos minutos planteo la siguiente cuestión. Efectivamente, tenemos una ley que habla de memoria histórica, que utiliza la palabra historia, hemos dicho ya que indebidamente, pero como la contiene y hay unas referencias, como hemos visto, a otras situaciones históricas anteriores, pues ¿dónde situar esta metodología? Aún considerándola precisamente como una metodología más dentro de las posibles que han aparecido en los últimos años, desde el 2006, precisamente conmemorando los acontecimientos del 36, ¿no? ¿Dónde situarla? Pues para ello hay que tener una teoría científica, una teoría nosiológica que clasifique las metodologías. Ya en una sesión anterior mostramos aquí que eso se encuentra en la teoría del cierre categorial del profesor Gustavo Bueno, que son
las 6 metodologías, los 6 grupos de metodologías de las que él nos habla. Bueno, pues muy rápidamente, con 6 pinceladas rapidísimas, yo podría decir que el artículo 12 de esta ley nos remite precisamente a la primera de las metodologías, porque justamente el artículo 12 dice medidas para identificar y localizar las víctimas. La identificación se hace con procedimientos físicos, isótopos radiactivos, carbono 14, ADN, y eso es, naturalmente, cuando el historiador quiere reconocer o quiere datar restos óseos, pues está recurriendo a las ciencias naturales, no puede ser de otra manera. En todo caso, aquí hay una posibilidad, una referencia para salvar de alguna manera esta metodología. Pero, efectivamente, volviendo otra vez al asunto del póster que antes comentábamos, el niño ese no está siendo instruido desde lo que podríamos llamar la historia cuantitativa y la historia estructural, porque eso es conceptual. Eso no es una cuestión de olvido psicológico. Ahí tenemos, podríamos decir, las metodologías que determinan cuantitativamente acontecimientos a través de tasas, porcentajes, pirámides, funciones, matrices, y esa es una parte que los historiadores pues, utilizan justamente para dar cuenta de asuntos cuantitativos de la historia, y entonces la guerra civil también los tiene, y entonces pues eso desaparece en ese cartel. Pero la parte más importante tal vez es lo que yo llamo historia estructural, conceptual, y es que hablar de la guerra civil pues es tener una teoría de la guerra. ¿Qué tipo de guerra es? Nosotros sabemos que pertenece al género 4, pero que hay involucrada también el género 3, entre estados y luego entre partes del Estado dentro del Estado español. Entonces hay que tener una teoría del Estado y del imperio y de por qué se produce esa fracción. Y todo eso es historia estructural, que está totalmente exenta en este texto. Luego estaría el verum ex factum, es decir, las metodologías beta, es decir, es la reconstrucción de aquellos acontecimientos a través de pues, reliquias y relatos, es decir, fusiles, ametralladoras, etcétera, todos aviones, etcétera, la reconstrucción de eso, las que venían de la Unión Soviética y las que venían de Alemania, etcétera, todo eso hay que reconstruirlo desde el punto de vista precisamente de las reliquias. Los relatos también, por supuesto que conmemorando este acontecimiento, ustedes sabrán que, por ejemplo, la RBA o Planeta pues lanzó un conjunto de libros que yo me tomé la molestia de coleccionarlos, que hablan de testimonios de la guerra civil. Son relatos que, por supuesto, no son crónicas, pero también hay que tenerlos en cuenta, hay que considerarlos, se pueden clasificar ahí. Pues bueno, no me cabe la duda de ello, ¿no? Sin duda alguna, ¿verdad? Y lo mismo pues con los documentales. Don Tomás, le ruego que el nodo, que eso vaya al grano, porque hemos prometido a nuestros espectadores que hablaríamos de un par de temas y no nos va a dar tiempo. Y luego el análisis de las batallas, de la batalla del Ebro, etcétera, pues eso entraría dentro de la teoría de juegos. Y ya termino. Entonces, esta ley, ¿en cuál de los grupos estaría? Pues para nosotros es el momento en el que la memoria histórica deja de ser histórica y es solo memoria. Es decir, aquí es donde justamente coincidimos con las pretensiones de los promotores. Esto es lo que nosotros llamamos pues beta 2, es decir, el nivel en el que progresamos a unos contextos causales donde se mezclan los intereses políticos, periodísticos. Por ejemplo, naturalmente, sin ir más lejos, El Mundo y la Nueva España lanzaron pues productos en relación a la guerra civil, y esto es evidentemente por intereses mediáticos o intereses políticos. Y entonces esta ley, quitando salvando esos componentes que hemos situado en ese ámbito de las metodologías, pues para mí es beta 2 y entonces ahora, si es que tengo tiempo en otra intervención, ¿cuáles son a mi juicio las pretensiones de los promotores? Son fundamentalmente Esquerra Republicana, que es otro asunto, otro tema que hay que traer aquí, el Partido Comunista Izquierda Unida y el PSOE. ¿Qué intereses, como ya ha apuntado Javier, cuáles son aquellos intereses espúreos o ocultos que no salen ahí? Entonces de esto también se podría hablar, porque yo ahí también puedo ofrecer mi memoria personal. Mi memoria personal con respecto a ciertos personajes que están ahora mismo defendiendo esto a capa y espada. Y entonces, ¿qué posibles asuntos puede haber ahí ocultos, que no aparecen, pero que nosotros podemos también aquí ponerlos sobre la mesa? Esta es la cuestión, si es que tengo tiempo en la última intervención.
Bueno, estaba mirando unas cifras de restitución de inmuebles a Esquerra Republicana. Está diciendo, ¿qué intereses hay? Pues para empezar hay intereses económicos, de eso no cabe duda. Y estamos hablando de cifras de cientos de miles de euros para Esquerra Republicana. Pero bueno, tampoco es el momento de entrar, ¿verdad?, en una cosa farragosa de cifras de quién cobra más o quién cobra menos. Habíamos prometido que íbamos a hablar de uno de los puntos más polémicos, digámoslo así, de la Ley de Memoria Histórica, que es la de la abolición de los símbolos franquistas en, primero, los edificios públicos o los lugares públicos que pertenecen a las administraciones públicas, y luego, en segundo lugar, muchos ayuntamientos, muchas administraciones locales se han sumado al carro, también eliminando de sus calles y de sus plazas pues todo lo que pudiera recordar a la dictadura franquista. En este sentido tengo que leerles dos noticias y luego ustedes comentan lo que quieren, ¿verdad? Una noticia que es más anécdota, ¿verdad?, que otra cosa. En Orense, unos pobres vecinos de una calle rebautizada con el nombre de Concordia que piden que se les cambie el nombre porque no les llega el correo. Y esto es verídico, no me lo estoy inventando, se publicó el 26 de febrero. Y luego algo un poquito más serio, que seguramente han oído ustedes también, que ha sido la destitución de un coronel del Ejército del Aire por un informe crítico con respecto a la ley de la memoria. Precisamente ese informe se lo habían pedido sus superiores a propósito de un inventario que le habían pedido que hiciera de todos los símbolos franquistas que había bajo su jurisdicción militar para eliminarlos. Este coronel se mostró crítico y automáticamente fue cesado de su cargo. Claro. Sobre este asunto. Sí, la ley dice, a ver si lo tengo aquí a mano rápidamente, dice eliminación de símbolos y monumentos públicos, ¿no? Y dice escudos, insignias, placas, etcétera, pero no da el criterio, y esto es importantísimo, pero vamos, de una importancia crucial, ¿eh? Si lo da es muy ambiguo. Se mantiene la ambigüedad porque le interesa que cuando las distintas administraciones autonómicas o municipales se lancen sobre el asunto, pues cada uno trabaje ad hoc, las comisiones trabajan ad hoc. Pero aquí el criterio, con relación a los símbolos franquistas, tendría que pasar, a mi juicio, por distinguir entre símbolos franquistas formales y símbolos franquistas materiales. A ver si me explico. Es decir, símbolos franquistas, por dar una idea, no quiero decir que esto esté, pero por ejemplo, puede haber símbolos donde aparezca Franco o personas que tuvieron que ver con el régimen de Franco, pero que no son símbolos franquistas. Es decir, que a lo mejor son símbolos republicanos, porque Franco pues recibe honores de la República y calles, u otros de los personajes que aparecen en la historia de España. Y sin embargo nada tienen que ver con Franco. Sin embargo, la memoria histórica va enfocada, tal como se plantea aquí, a borrar estos símbolos, sean materiales o sean formales. El águila de San Juan del escudo, ¿es un símbolo formalmente franquista o es un símbolo materialmente franquista? Claro, porque el águila de San Juan se incorpora de la historia de España. El yugo y las flechas se incorporan, aunque las haya tenido la Falange, o las haya usado, pues provienen de la historia de España. Con esto no quiero decir que las haya que mantener o no, lo que quiero decir es la oscuridad y la ambigüedad a la hora de aplicar los criterios. Por dar otra quiero dejar una cosa clara aquí, porque no es que yo esté diciendo... Interesantísima esta distinción, ¿no?, de Marcelino. Es decir, es verdad que el franquismo se apropia del pasado imperial. Claro. Entonces, al borrar el franquismo estás borrando más cosas. Claro. Entonces, cuidado. Y luego, lo que significa un símbolo. ¿Qué significa un símbolo cultural? Es decir, ¿por qué es un símbolo la estatua ecuestre y no lo es la caída de Grandas de Salime o los túneles de Guadarrama o Negrón? Claro. Porque ¿qué diferencia simbólica hay entre una obra pública y una obra de arte? ¿Cuál es la diferencia simbólica entre eso? Entonces ahí está oscurísimo. Quien se benefició de la paga del 18 de julio, ¿no? Si tuviese que devolverla ahora para restituir todo lo que y borrar el pasado, pues imagínate, todos los que votan al PSOE dejarían de votar porque resulta que tienen que restituir la paga del 18 de... Bueno, menudo lío. Entonces aquí, por seguir un poco distinguiendo, a mí me parece normal que todas estas cosas se planteen. Es decir, cuando cae un régimen, siempre ha ocurrido. Es decir, siempre ha ocurrido. Cuando cayeron los nazis, todo el proceso de desnazificación, los juicios de Nuremberg, horcas, no se puede ver una esvástica. Ha salido ahora en la Wikipedia, esta enciclopedia virtual,
en versión alemana una esvástica en la explicación de la biografía de Hitler o del partido nazi y la han denunciado. Es que no puede haber un símbolo nazi en Alemania, pero perseguidísimo, pero denunciado y con unas multas, incluso cárcel. Entonces, es normal que un régimen quiera enterrar al otro. La cuestión es, ¿por qué 30 años después? ¿Por qué 30 años después? Entonces ahí salen esos intereses beta 2 que mencionaba Tomás, esos intereses espurios. ¿Por qué no se hizo los juicios de Nuremberg aquí cuando fueron necesarios? Es decir, ¿por qué no se hizo en el 77 y en el 75? Precisamente porque el régimen franquista no fue un régimen derrotado como el de Hitler. No fue un régimen derrotado. Es decir, nuestro régimen actual hunde sus raíces y viene directamente, él y sus instituciones, como la monarquía, vienen directamente de Franco. Directamente. No era un régimen muerto al que se le pudiera, y vencido, al que se le pudiera hacer un juicio de Nuremberg. Y se lo quieren hacer 30 años después. Claro, porque pero descafeinado. Claro, pero descafeinado. Eso es. Bueno, con respecto a los testimonios de los que antes hablaba don Tomás, que nos estuvo aquí mostrando una serie de folletos publicados por distintas editoriales, yo quisiera que ustedes comentaran algo a propósito del caso de Enric Marco. Enric Marco es un señor ya de avanzada edad que fue presidente de la Asociación Amigos de Mauthausen y otros campos de concentración nazis. A este señor estuvo en el Congreso de los Diputados en mayo del 2005, quiero decir, ¿verdad?, en el entorno de la ley, de la presentación del proyecto de ley, etcétera, etcétera, de los papeles a la Generalidad de Cataluña, y dijo, cito, hay que recordar toda esa cosa tan turbia, se refería a los campos de concentración, al exterminio nazi. Aquellas noches en la barraca, en las cuales te sentías un alarido, un grito de animal herido, aquel hombre que durante el día todavía tenía cierto orgullo y dignidad para esconder sus debilidades, pero que en el momento de la noche se desataba. No podemos repetir, no podemos ver más a esas madres con los críos en brazos muertos de hambre y las urbes vacías para darles leche. En 2001, la Generalidad de Cataluña le da la Cruz de Sant Jordi y poco después de su intervención en mayo del 2005 en el Congreso de los Diputados se descubrió que todo había sido una farsa, que este señor nunca había estado en ningún campo de concentración, sin embargo ejerció la memoria histórica. Eso quizá prueba que la autobiografía pertenece al género fantástico y alucinatorio. Bueno, si se me permite eso que había prometido antes, unas pinceladas acerca de eso que yo llamaría pretensiones espurias de los promotores. Yo creo que hay que partir de la fecha del 1978, donde la Constitución contiene títulos que ecualiza a los partidos políticos. Yo creo que este es un punto de partida enorme, ¿no? Es decir, la palabra ecualización quiere decir que las grandes cuestiones de tipo económico, sociológico, educativo, etcétera, pues no hay grandes diferencias, hay simplemente matices. Y entonces los partidos se tienen que diferenciar. Y entonces, pues resulta que con esta ley de la memoria histórica, pues el PSOE se trata de identificar a la oposición con el franquismo. Por ejemplo, el PC busca una nueva identidad perdida tras la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la URSS, precisamente volviendo la vista atrás, es decir, recuperar la guerra civil, porque ahí fue donde ellos marcaron su identidad, ¿verdad? Esquerra Republicana, desde luego, que quiere la recuperación del secesionismo, es decir, la figura de Luis Companys, de manera que... Y como precisamente el PSOE y Izquierda Unida no pueden ser secesionistas, pues utilizan la fórmula federalista. Y entonces, pues eso también, en cierta medida, pues les marca con diferencias, estas diferencias que son de otro tipo, pues con respecto a la oposición. Por otro lado, como he dicho yo, la ley contiene conceptos completamente pues delirantes que nos recuerdan las teorías krausistas de la humanidad, del absoluto, del Wesen, del progreso global, y entonces pues eso es otra nota que se incorpora a lo que yo llamo ya, que llamo con la nomenclatura del profesor Bueno, izquierda divagante, que lo han incorporado y que esta ley nos remite y nos hace desembocar allí, ¿verdad? Don Tomás, pero el último apartado, que sería que también esta ley tiene una especie de blanqueo político. Yo voy a poner aquí 4 ejemplos. El señor Cebrián incide tanto desde su periódico porque fue responsable de la televisión franquista y tiene que lavarse la memoria personal. El señor don Víctor Manuel, aunque él haya dicho en una entrevista que le han hecho que no compuso esa canción a Franco, sin embargo fue el niño bonito de la televisión franquista. Todos nosotros, mi memoria personal recuerda que estrenaba todas las canciones en la televisión formal franquista. Y esto no lo puede olvidar este señor.
El señor Girón, que yo veo que está trabajando en esta comisión creada por el ayuntamiento, profesor de la Universidad de Oviedo, que incide tanto en la recuperación de la memoria histórica, le podría preguntar yo que dónde estaba él cuando las revueltas estudiantiles, que yo viví aquí en Oviedo, no le vi jamás. Es decir, que se está haciendo antifranquista ahora, no en aquella época donde había mucho riesgo, ¿eh? El señor Llamazares puede que esté pensando, a través de esta ley de la memoria histórica, blanquear su pasado religioso, como Agustino. No hace falta, hombre, que seas tan exagerado ahora con el vínculo entre el clero y la política. Es decir, que no hace falta. Tú puedes ser dirigente comunista aunque hayas sido agustino, sin duda alguna. Y luego, no es casual que gran parte de los ministros del actual gobierno tengan padres falangistas. Es el caso del ministro del Interior, señor Rubalcaba, el ministro de Justicia, el señor Bermejo, el exministro de Defensa, el señor Bono, que han hablado continuamente bien de sus padres falangistas. Y parece que necesitan una especie de blanqueo para decir, nosotros no, ellos sí. Y a mí me parece que esto es muy claro, muy claro, muy claro. Yo creo que no tiene vuelta de hoja, en una palabra. Bueno, pues si me permiten, le doy las gracias a don Tomás por haber hecho memoria y desenmascarar estos datos. Gracias a ustedes también, por supuesto. A vosotros. Gracias a todos los que nos están viendo por habernos acompañado un miércoles más y esperemos que nos sigan acompañando el miércoles que viene. Gracias. Buenas noches. Watch out for the mob.